Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana o Relatos en el Balcón. Seguimos aquí en este balcón porteño en Argentina. Y como os anticipé, hace un par de semanas vamos a dedicar estas grabaciones aquí en Argentina y mi estancia aquí para conocer algunos de los libros de relatos o de algunos autores nuevos de relatos que se hayan publicado en los últimos años en Argentina. Y como tal, estoy buscando en algunas librerías porteñas y me encontré en la de Eterna Cadencia este libro, Cuando pare de llover, de Lara Schuchman, que desconocía en absoluto y además una autora de la que no tengo ninguna referencia más que la que viene en la solapa, que nació en Mar del Plata en 1987, que es ingeniera industrial por la ITBA, con un máster en Barcelona y que actualmente vive en Tel Aviv, en Israel. Y con respecto a su carrera literaria, en 2015 publicó su primer libro, Cartas a Papá, y este libro, Cuando pare de llover, fue finalista en 2017 del Premio Ficciones del Ministerio de Cultura de la Argentina, y fue publicado en 2019 por la editorial Años Luz, y esta es la edición que tenemos. Me interesó simplemente, me llamó la atención primero por la portada, después por lo que leí en las solapas, y lo compré para ver qué tal era y la verdad que me está gustando lo que he leído hasta ahora y como tal pues quería leeros de este libro Cuando pare de llover de Lara Schuchman el cuento titulado Las moscas de papá. La primera vez que las vi pensé que papá había dejado el campo para dedicarse a la moda femenina. Estaban prolijamente ordenadas en una caja azul, de esas que despliegan varios estantes al abrirlas. Había plumas de todos los colores, verdes, azules, rojas y naranjas. Tenían unos ganchitos de metal como para ponerse en la oreja. Pero no eran aros, tampoco venían de a pares. Cada pieza era única en su especie. Eran las moscas de pesca y aparecían cada vez que nos íbamos de vacaciones al lago. Papá era de esos tipos atolondrados, llenos de energía. Siempre el primero en levantarse y el último en irse a dormir. Con una siesta de 20 minutos exactos lograba reponerse de cualquier ataque de cansancio. Le gustaba la rutina y eso se aplicaba a todos los aspectos de su vida, desde el disco de Serrat que no dejaba de dar vueltas en su camioneta, hasta el orden en el que leía el diario del domingo. Empezaba separando la sección de cultura para mamá, leía por encima la portada y después pasaba a la revista, de la que solo le interesaba la última página para jugar al juego de las 10 diferencias. Decía que eso le ejercitaba alguna parte del cerebro, manteniéndolo a salvo de los problemas de memoria. Ese disfrute que sentía en la constancia de sus hábitos nos llevaba todos los años de viaje al mismo lugar, a orillas del Nahuel Huapi. La actividad principal no discriminaba la mañana de la tarde, tampoco importaba si había sol o si se estaba alargando la tormenta. La mística alrededor del pique era tan pasional como el fútbol, y ni bien nos embarcábamos en la bondadosa del tío Ramón, ya empezaban las hipótesis desencontradas alrededor del comportamiento de la trucha. Que a esta hora les gusta estar en el medio del lago, que cuando está picando hacen esto, que cuando está calmo prefieren lo otro. Así aprendí que en la Patagonia los peces tienen gustos refinados, que les encanta el color naranja en primavera, pero prefieren el verde cuando llega el otoño. Ninguno en la familia tenía tanto fanatismo como papá, pero a todos nos divertía la aventura entre montañas y un lago nacido del deshielo. Mamá tomaba sol o escribía en su cuaderno de hojas lisas, mientras mis hermanos y yo aprovechábamos las paradas en la costa para ir a buscar las cascadas escondidas en el bosque. Cuando me aburría de jugar a los exploradores dejaba que mamá me peinara. Le gustaba hacerme 2 trenzas cosidas, largas y pelirrojas, que acomodaba detrás de mis orejas. El tío Ramón vivía en el sur desde que yo tenía memoria. Mamá decía que tenía alergia al trabajo y que por eso se dedicaba a salir de paseo en su lancha con turistas. Lo visitábamos siempre a principios de noviembre. Cuando florecen las retamas aparecen ustedes, decía, y se reservaba la semana entera para acompañarnos. Siempre se aseguraba de no superponer nuestro paseo con el de otros aficionados. Sabía muy bien que a papá no le gustaba compartir sus secretos a bordo con otros pescadores. Una sola vez en tantos viajes, papá aceptó sumar a un desconocido a la tripulación. Creo que si hubiese sabido que también pescaba no habría dudado en dejarlo esperando en el muelle. Venía de Francia y no tenía más de 30. Con eso alcanzó para que papá asumiera que no había peligro de pique robado. Después de volar desde París y tomar un colectivo lechero al sur, el francés había emprendido su viaje en busca de la Patagonia de su madre. Había llegado al pueblo con una mochila y una libreta con algunos datos e indicaciones. La madre del francés era argentina y conocía al tío desde la infancia, así que nos tocó ser los anfitriones y tuvimos que sumarlo en nuestro paseo. Eran las 7:30 de la mañana,
más temprano que el horario de entrada a la escuela, y ahí estábamos todos como marineros a punto de embarcar. Entre bostezos y lagañas acomodamos las provisiones a bordo, el equipo de mate, la heladerita con el pollo para los sándwiches, las facturas para la merienda y la infaltable ginebra para el brindis de los piques exitosos. Agua no hacía falta llevar. El tío cargaba bidones del lago y repetía que el Nahuel Huapi purifica el alma. Ordenamos las cañas y las cajas, la azul tenía las moscas y la verde las cucharas y señuelos para los inexpertos que pescábamos sin tanto protocolo. Papá llevaba algunos elementos encima guardados prolijamente en los 9 bolsillos de su chaleco de pescador. Pinzas, anzuelos, tanzas de diversos grosores y el infaltable cortaplumas bordó que usaba en cuanta ocasión podía, para desenganchar anzuelos después de un pique o para pelar prolijamente una manzana. No había pasado ni una hora de navegación y papá ya había cambiado varias veces de mosca. La pescadora, como la había titulado un año atrás en su récord de 7 piques en un día, ahora estaba en la zona de descarte. Le faltaban varias plumas y le quedaba poco de ese color naranja con el que había conquistado las aguas. Papá probaba una a una todas las moscas que había comprado antes de viajar. Incluso sacó el catálogo en el que se detallaban las recomendaciones de uso para cada señuelo y ocasión. Mamá tomaba mate y los chicos enredaban sus líneas de pesca haciendo la clásica galleta de tanzas, la superposición de un sinfín de nudos capaz de impacientar al más calmo, pero que a todos nos gustaba desenredar. El francés se había instalado en la proa, estaba solo, sentado con las piernas cruzadas. Yo me había quedado detrás del vidrio para que no me viera. Me hacía la distraída jugando con las moscas, pero no podía dejar de mirarlo. Me llamaba la atención el color de sus ojos, casi amarillos, como las retamas de las que siempre nos hablaba el tío Ramón. También me gustaba su pelo, era largo, negro azabache. Se le despeinaba con cada ráfaga de viento y él se lo acomodaba con los dedos desde la frente hasta la nuca. Estaba llegando el mediodía y no habíamos tenido ni un solo pique. Papá y el tío se debatían eligiendo el rumbo del barco. Hacían suposiciones acerca de la suerte, medida en peso y cantidad de truchas, de las demás embarcaciones. Por el momento no habíamos visto a nadie en pleno pique. Una escena de esas hubiese cambiado el humor de papá. Al parecer no estaba siendo fácil la pesca y todavía no había señales de la innombrable. Así le decíamos a la trucha que todos querían sacar, con escamas color arcoíris y un peso mínimo de 11,5 kilos. Era el nombre propio de la victoria dentro del lago. Nos dirigíamos al brazo machete para revertir la jornada cuando vi que el francés sacaba una caja del bolsillo de su pantalón. Parecía un estuche de herramientas de juguete. Estaban todos entusiasmados apostando el peso récord que tendría la trucha más grande de la temporada y yo no podía sacarle los ojos de encima. Fui la única en verlo. Agarró una tijera de la caja, la examinó entre sus dedos y se la llevó a la cabeza. Hizo un movimiento suave y dejó caer un mechón tupido de su pelo negro como la noche. En ese momento cruzamos miradas por primera vez. Creo que duró 3 o 4 segundos, pero para mí fue una eternidad. Me puse roja hasta las orejas. Por suerte el sol estaba radiante y era fácil disimular los colores en la cara. Me hizo un gesto con la mano invitándome a la proa. Sonreí disimulando la emoción, tomé aire por la nariz y fui haciendo malabares hasta la punta del barco. Me senté de frente tocando apenas su rodilla con la mía. Estaba acostumbrada al perfume de papá y para mí todos los grandes olían de la misma forma, pero en ese momento descubrí que el francés tenía el olor más rico del mundo. Supongo que me notó un poco incómoda y que por eso me sonrió. Tenía la boca grande y los cachetes con barba. Era la primera vez que me gustaba alguien con bigote y me preguntaba si un beso de él me rasparía la cara. Miré sus manos, tenía el mechón que acababa de cortarse. Sin darme tiempo a hacerle todas las preguntas que tenía en la cabeza, puso el plumero negro entre mis dedos y volvió a agarrar la caja donde guardaba su tijera. No tenía ni la menor idea de lo que el francés estaba planeando hacer, pero me gustó acariciar ese pelo que de tan oscuro brillaba, como las cintas color plata de las moscas de papá. Sus herramientas eran más bien un kit completo de artesano, y mientras yo lo miraba hipnotizada, él desplegaba los elementos para el armado de una mosca casera. El cuerpo estaba hecho con un pedazo de cuero liviano al que le iba atando mechones más chicos de su propio pelo. Uno a uno los enganchaba con nudos especiales e imposibles de reproducir. Terminó de hacer su mosca de pesca y antes de colocarle un anzuelo en la parte de abajo, la puso entre sus labios para peinarla con su lengua y humedecerla con su saliva. Era todo tan raro que no me salían las palabras de la boca. No sabía qué preguntarle y dudaba del nivel de su español para comunicarse. En ese momento me di cuenta de que habíamos estado todo el tiempo en silencio. Estaban todos tan concentrados debatiendo el efecto de la erupción del volcán en los animales
que nadie notó mi encuentro con el francés. Aseguraban que la presencia de cenizas en el fondo del lago hacía que las truchas más grandes subieran a la superficie a buscar comida, aumentando la probabilidad de encontrar a la innombrable. Las hipótesis alrededor del comportamiento de los peces me salvaron de la vergüenza que me generaba el momento. La imagen de mis hermanos espiando y cuchicheando con mamá me daba pánico, pero lo que más me aterraba era el ataque de celos y mal humor que podía generar el francés en mi papá. Con un movimiento seco dejó que su señuelo se hundiera un poco, y después fue haciendo toques suaves y cortos con su caña. Yo intentaba seguir el efecto a través de la tanza, y me imaginaba a la mosca morena bailando en algún rincón del Nahuel Huapi. La suponía seduciendo a las truchas distraídas con esa melena de importación. Para ese entonces papá ya había notado la presencia de una línea más en el agua. El tío Ramón percibió la tensión en el ambiente y prefirió quedarse callado y acelerar el ritmo del motor. Era evidente que sabía desde un comienzo que el francés era un aficionado a la pesca. Era la única forma de explicar cómo había llegado de la caña europea a bordo. Lo que el tío no sabía era que pasaríamos 9 horas y media sin señales de trucha. Había especulado con que para ese entonces papá ya tendría varios piques de 3 o 4 kilos encima y que no le molestaría que el extranjero se sumara al juego. Los chicos tampoco estaban con suerte. Decían que habían tenido un acercamiento en una caña, que habían sentido al pez rozando el anzuelo, pero que no había pasado a mayores. El tiempo corría sin novedades bajo el agua, mientras papá repasaba una a una todas sus moscas, las de pelo de ardilla en combinación con faisán traídas de Estados Unidos, las de pelaje de ciervo teñido en las puntas, marca registrada de la casa de pesca más exclusiva de la Patagonia, y las sofisticadas con plumas de pavo real y cabellos de liebre que le habíamos comprado a un artesano del Bolsón. Armaba y desarmaba cañas, desmentía sus propias hipótesis y aseguraba que todo era culpa del volcán. Las cenizas se llevaron la vida del lago, decía, y se enredaban con tanzas y anzuelos ajenos de pique. Movía los ojos de un lado al otro, cada vez más rápido, mirando al tío y al francés casi en simultáneo. Llegamos al brazo Última Esperanza con la literalidad de su nombre en los hombros y las pocas fuerzas que nos quedaban para seguir. Mamá rezongaba con que se ponía de noche y era peligrosa la vuelta, pero sabía que papá no pararía hasta llegar al Correntoso. Y fue ahí mismo, en la boca del río y con la luna blanca instalada en el cielo, que papá se puso su equipo de pesca completo, esa especie de enterito impermeable que le permitía pescar desde el agua. Eran las 10:15 de la noche, el motor de la lancha estaba detenido y ningún tripulante se animaba a hablar. Veía a papá sufrir y disfrutar al mismo tiempo. Para él la pesca tenía esa magia, ese equilibrio perfecto entre la ansiedad y la paciencia. Movía sus brazos como bailando y llevaba a la resucitada pescadora abriéndose camino en el frente de batalla. Había sido en ese mismo lugar, ahí donde lago y río son uno solo, donde la habíamos bautizado tras aquel imbatible récord de piques. La música del río llenaba todos nuestros silencios. Yo miraba a papá con la misma desesperación con la que mirábamos juntos el fútbol del domingo. Cerraba los ojos, apretaba mis dientes con fuerza y me imaginaba a la trucha mordiendo la mosca naranja en plena primavera. Estaba tan concentrada en mis pensamientos que tardé en reaccionar. ¡Pique! ¡Pique! ¡Pique!, gritó una voz grave desde la punta del barco. El francés tenía su caña totalmente curva, como haciendo un arco iris en el aire. No sé si fue por su acento enredado o por los ojos tristes que llegué a ver en papá, pero en ese momento quise que al francés se le cortara la línea, que el pez se escapara con mosca y todo. Quería que papá le ganara la batalla, que pescara la trucha más grande de la temporada, y todo en la cara del extranjero que ensanchaba su sonrisa de soberbia. Pegué un salto y retomé mi lugar en la proa buscando la caja de herramientas del francés. No dudé. Agarré la tijera con una mano y mi trenza pelirroja con la otra. Sabía que en esas aguas había truchas con gustos refinados, que la innombrable estaba ahí, esperando mi mosca naranja para darse a conocer. Este es el relato Las moscas de papá de Lara Schuchman. Espero que os haya gustado.